conclusión a esta nueva trayectoria que el grupo de edificadores tenemos, al menos este año 2025, y va a ser algo continuo, ¿verdad? Será algo continuo que queremos ir implementando poco a poco. Y así como estás tú aquí hoy, ¿verdad? Así iremos progresivamente trayendo a los otros maestros, a los otros edificadores, para compartir diferentes temas en particular y poder edificar no solamente a la misma congregación, pero también a toda aquella persona que necesite la edificación. Nosotros, por muchos años, hemos visto que al menos la iglesia, nosotros, parte del fuerte ha sido siempre la parte de edificación, la parte teórica, si uno quiere decir la palabra. Pero más allá de eso, hemos visto de que hemos edificado a las personas, que las personas, al menos en la congregación, se sienten edificadas, se sienten que conocen la palabra, y nos hemos acostumbrado a ese estilo, y ese estilo se ha vuelto nuestra fortaleza a cierto punto. Y decía, parte cuando trataba de buscar un tema para iniciar este proceso, vi el tema de leyendo 1 Corintios 13, leyendo ese misterio, porque Pablo, cuando comienza hablando, Pablo, en verdad, si es una carta completa, si uno lee del 12 o del 11 para abajo, uno se va a encontrar que Pablo está tratando de entrelazar una enseñanza que yo lo consideraría hasta un misterio, hasta cierto punto, y básicamente ese misterio se revela en el capítulo 13, porque ya los últimos dos capítulos, ¿verdad? Del pasaje, básicamente es Pablo dando sus últimas salutaciones, tratando de cerrar la carta, pero ese pasaje, el 13, viene siendo como el clímax, el punto central, cuando él habla de la permanencia del amor, y cuando él dice, y en estos tiempos, ¿verdad? Permanece la fe, la esperanza. Es como amor. Hablando del por qué, al final, del por qué él le había dicho todo lo que le había dicho anteriormente durante los capítulos. Básicamente, porque si yo me pongo a ver, y si lees el 12, ¿verdad? Leíste el 12. Habla de los dones espirituales. Exacto. Pablo empieza a hablar sobre los dones, y ahí claramente Pablo dice, porque Dios eligió, Cristo eligió, primeramente a apóstoles, luego a profetas, luego a pastores, maestros, luego a aquellos que tienen don de lengua. Ese fue, digamos así, el orden divino de los dones. Porque si uno dice, bueno, mira, y yo le explicaba a alguien esto, ¿verdad? Si uno me dice, a veces nosotros pensamos que todos los dones son iguales, y hasta cierto punto todos los dones son necesarios. Pablo incluso en ese mismo pasaje dice, si aquellas partes de nuestro cuerpo, él haciendo la analogía del cuerpo humano, dice, porque hay partes de nuestro cuerpo que son menos decentes, pero las vestimos mayormente decentes, tratando de elevarla a un punto de decencia. Entonces, todos los ministerios correlacionalmente son importantes, son gloriosos. Sin embargo, ese orden divino de qué está primero y qué está después, significa tanto para la iglesia actualmente que para la iglesia de ese tiempo. Cuando él dice, primero están los apóstoles. Siempre ha sido importante para la iglesia. Los dones espirituales siempre han sido importantes para la iglesia. Y si vimos el contexto en el que Pablo le escribe a los corintios, él no le está... Lo que estaba viviendo los corintios en ese entonces era que ellos se están enfocando más en los dones espirituales, como si fuera que los dones espirituales están arriba en la pirámide, cuando no es así. Entonces, por eso es que al final él habla de está en la fe y la esperanza y el amor, después del capítulo 12, donde él habla de los dones espirituales, precisamente para contrarrestar lo que estaban viviendo los corintios, como que se estaban olvidando de que verdaderamente el amor es lo que importa, que importa más el amor que los dones espirituales. Es decir, yo no puedo decir que soy más que alguien solo porque tengo un don espiritual. Bueno, yo te desprecio y mi don espiritual es lo mejor,
y no tengo amor, entonces Ajá. de nada me sirve. Y por eso es que él le escribe esta carta a los Corintios como para decirle, ven acá, ustedes están mal. ¿Cómo ustedes vienen a decir a todos los Dios le dio, ¿no? de esto, le da dones a todos, según el Espíritu, según Dios le quiere que le plazca darle, y, y ni siquiera es por ello mismo. Dios, en su potestad, en su poderío, decide darle, exacto, decide darle el don. Entonces, como tú vienes a gloriarte. Porque tiene un amor no que otro, ¿verdad? Exacto. Que bueno, es correlacionado con lo que Pablo empieza el mismo libro, la misma carta, cuando Pablo está atacando la división que existe en la iglesia. Es una carta correctiva, literalmente, desde principio a fin. No es una carta como la de Tesalónica, ¿verdad? Que es un poco más, digamos así, animada. Pablo está aquí corrigiendo directamente a la iglesia de los Corintios. Pablo dice, hay divisiones directamente dentro de la iglesia por temas doctrinales. Uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Cefas o de Pedro, otro de Apolo. Y Pablo dice, señores, señoras, ¿qué es Cefas? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Todos somos iguales. Al final todos somos colaboradores de Cristo. Exacto. Entonces, como bien dices, Pablo está corrigiendo la división que hay en la iglesia de Corintios por temas doctrinales, por temas dogmáticos, puntuales, sobre interpretaciones de la palabra, sobre interpretaciones de las leyes en ese momento judaicas que se habían transmitido a la iglesia de Corinto a través de, obviamente, aquellos cristianos judíos que habían hasta cierto punto creado una pequeña división ahí. Alguien decía, y escuchando, decía, la diferencia que tú ves entre Pablo y Apolo, por ejemplo, es interesante porque Pablo aparenta ser alguien que no le gusta cuando se va a presentar. Lo dijo a los Gálatas, lo dijo a los Corintios. Cuando se iba a presentar ante ellos no se presentaba con grandes dotes de elocuencia. Era alguien que se presentaba lo más sencillo posible. A pesar de ser tan estudiado y de tener tanta sabiduría y tanto conocimiento, no le gustaba como presentarse así, sino que con toda humildad. Exacto. Y él decía, no me presenté ante ustedes de esta forma, sino me presenté con un poder del Espíritu Santo para que vuestra fe no estuviera basada en mi elocuencia o en mi sabiduría o en mi interpretación, sino en Cristo. Entonces Pablo claramente dice, no hay motivo por que aunque hay apóstoles o hay líderes, o en ese caso Apolo al menos, aunque no era considerado un mero apóstol como los 12 o como incluso como Pablo, al menos incluso no tenemos certeza que tengamos carta de Apolo, pero que había alcanzado una fama en ese tiempo. Se hablaba de él en ese entonces. Que le merecía porque era una persona muy elocuente. Digamos que eran estos predicadores sabes, que son muy carismáticos, que tienen una tendencia a poder convencerte de cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, Apolo era alguien así que por lo tanto llamaba mucho a la gente. Claro, que al principio, como dice Hechos, vivía en un error, pero después fue corregido. Sin embargo, esa diferencia que existía entre los apóstoles o predicadores o enviados en ese periodo del tiempo provocó que la gente entonces pensara, bueno, Apolo es mejor que Pablo, o no, Cefas, porque Cefas vivió con Cristo. Sí, porque no importa el tiempo, siempre van a existir personas o un grupo que se va por una persona, o él quiere a la otra persona, o dice que una persona es mejor que otra. O sea, siempre van a haber personas que van a querer a alguien más que a otro. Exacto, entonces, y lo que me interesa y me parece impresionante ahí que Pablo cuando empieza a corregir dice, oye, está bien, Cefas vivió con Cristo, lo negó, pero vivió con Cristo y vio todos los milagros de Cristo. Yo no lo viví. Apolo, no sé, quizás no lo vivió, pero sí escuchó al Cristo bautizado. Exacto. Pero ¿quiénes son ellos? No importa, que aunque cada uno llegó en su tiempo a Cristo y que cada uno es parte de la multiforme gracia de Dios, tiene diferentes dones, no importa, cada uno es igual, cada uno es lo mismo, todos somos colaboradores. Exacto. No importa quién es, lo importante, y que dice por ahí, estamos aquí para cumplir un mandato, para cumplir
el reino o para hacer Ujú. que el reino de Dios se manifieste en la tierra, Exacto. Y dice Pablo, no importa eso, no importando sino el tiempo. importa cómo sobreedifiques, Exacto. cómo edifiques sobre el fundamento que pusieron los apóstoles, que puso Pablo, que puso Cefa, que puso Apolos, cómo tú sobreedificas sobre eso, cómo tú dices, ahora voy a sobreedificar. Y yo veía eso y decía, a veces esa palabra la vemos un poco sencilla, pero esa palabra es tan aplicable hoy en día, porque cuando tú ves que, por ejemplo, hay gente que discute por temas doctrinales de algunas iglesias y dicen, no, porque esta iglesia hace lo otro, esta iglesia hace lo otro. Porque este predicador me dice que esto es así, ¿verdad? Y esa palabra que está escribiendo Pablo ahí es especialmente para eso, diciendo, señores, al final llegará el momento que todas esas sobreedificaciones, ya sea que hayas sobreedificado con oro, con plata, con ónice o con paja o hojarasca, Ujú. todas serán puestas a prueba. Evidentemente no tenemos que irnos muy lejos para ver una evidencia de eso. Vemos la pandemia. La Exacto. pandemia fue una prueba, diría yo, probó a la iglesia en su fundamento. Ujú. Muchas iglesias totalmente decayeron, otras reducieron sus miembros, pero ¿qué es lo que viene ahí? Una prueba, porque el que estaba fundamentado bajo la roca, sobre la roca, perdón, ese se quedó, ese permaneció, pero el que no estaba fundamentado bajo la roca, Exacto. perdió la fe, Sí, sí. perdió, no, mis propios afanes. Un buen ejemplo, un buen ejemplo. Entonces, ese fundamento fue probado y si tú como pastor, tú como maestro, tú como apóstol, tú como profeta, que estás edificando a la iglesia Ujú. y tú no edificas correctamente, Exacto. entonces pasa eso. Pasará lo mismo. Sí, Las sí. iglesias van a terminar saliéndose, porque la gente, hasta cierto punto, cuando ve la fama y el elogio de que tiene una iglesia que muchas se lo merecen, pero cuando la gente ve eso, son atraídas por eso, Sí, son sí. atraídas. Pero la edificación es importante. Y si vemos lo que Pablo está haciendo en Corinto, es diciendo, señores, voy a corregir. Ujú. Porque ustedes se han basado en estas cuestiones de la doctrina, del dogma y no sé qué, y que se creen y se creen, y han perdido totalmente el camino. Son niños. Exacto. Hablo yo, son niños. Y es básicamente para un cristiano, diría una ofensa. No, una ofensa que te digan, tú eres un niño espiritual. Ujú. O sea, no. Y él le dice, Aunque sea una ofensa, exacto. lo es. Es decir, eso no quita de que sea cierto. Ujú, Aunque, por ejemplo, hay personajes que tú le dices, am, vamos a decir, fútbol, tú no sabes jugar fútbol. Es verdad que no sabe y se ofenden. Es ujú, lo mismo. Entonces, hay muchas personas que tienen, vamos a decir así, 20 años dentro de una iglesia, am, escuchando la predicación, a veces hasta con un cargo dentro de la iglesia. Y a veces no se le ven los frutos de todos esos años en la iglesia. Y cuando les decimos, o alguien le dice que son niños espirituales, aunque sea cierto, se ofenden. no. Entonces, Y más cuando tú sientes que lo que tú estás hablando o tu conocimiento, ujú. que es tan elevado, que lees la palabra todos los días, que interpretas todo, tú dices, no, pero yo estoy avanzado, pero Pablo dice, son niños porque han olvidado lo primordial. Exacto. Lo primordial en la iglesia era la unidad. Lo hemos dicho muchas veces en la iglesia. El motivo que uno va a la congregación dominical, a la congregación, ya sea de los viernes o de martes, el día que sea, motivo principal por el cual uno va ahí, más allá de decir, yo voy a escuchar la palabra de Dios, más allá de decir, yo voy a adorar o alabar a Es Dios, congregarse. congregarse, congregarse. Y se ha desmeritado eso. La gente a veces pensamos que vamos a la iglesia por recibir una palabra de Dios, y aunque no es totalmente falso, ¿verdad? Porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero más que eso, la Biblia no ha dejado de congregados, sino que amonestados los unos a los otros, edificados los unos a los otros. O sea, el motivo de la congregación es practicar la comunión de Cristo, que es, le llamamos la Santa Cena o la Santa Comunión, ¿verdad? Pero también
practicar la edificación de los santos. Entonces, sí, en una iglesia donde ese es el motivo por el cual se congrega, la comunión, que es la unidad en la fe, y segundo, la edificación de cada uno de nosotros, y esos son los dos motivos principales por los cuales uno va a la iglesia. Imagínate que ahora tú digas, no hay unidad en una iglesia. ¿Cuándo va a haber edificación? Nunca. ¿Cuándo va a haber comunión? Nunca. O sea, hay comunión, o sea, toman la cena, la toman mal. Y eso es lo que Pablo empieza a amonestar en el capítulo 11. Dice, Sí. porque han tomado la cena indignamente. Exactamente. Por eso que entre ustedes hay muchos que mueren, o duermen, perdón, y algunos están enfermos, porque ustedes están en un total desunión, pero quieren tomar la cena del Señor. Cuando no entienden que la cena del Señor es, hasta cierto punto, el concepto profético, espiritual, manifestado en la realidad de la comunión entre su iglesia y Cristo. Ese es, o sea, por eso que la practicamos. Exacto. Entonces, y nos lleva al punto inicial que veníamos hablando inicialmente, cuando decíamos, valga la redundancia ahí, sobre cuando Pablo termina ese capítulo, casi en el capítulo 13, donde entra al clima de lo que él quiere decir, dice, y en el capítulo 12 tú ves que él dice, pero le mostraré un camino mejor. Él empieza a hablar de los grandes dones espirituales, Sí. don de ciencia, don de sabiduría, de profecía, del profeta, del apóstol, del maestro, del que enseña, del que habla lengua, del que tiene interpretación de lengua. Empieza a hablar de todos esos dones, pero cuando llega al final dice, por lo tanto, aspirar a los dones mayores, pero demostraré un mejor camino. Y entonces empieza a hablar de la preeminencia del amor. Exacto, entonces empieza a hablar de la fe, la esperanza y el amor, diciendo que obviamente la fe es importante, porque incluso la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vivimos por fe, no por vista. Es decir, es una parte importante, al menos te quiero preguntar esa parte porque vemos tres cosas ahí establecidas. Vemos la fe, vemos la esperanza, vemos el amor. Pero Pablo termina diciendo, pero el mayor de ellos es el amor. Sí. Que pareciese que se contradeciese en su idea en Romanos y casi en todas las cartas de Pablo, que siempre habla que es por fe, como dice en Efesios, como dice en Romanos. Pero me pareció interesante que Pablo utilizara estos tres elementos como lo que permanece. Y entendemos lo que permanece como lo que, sobre todas las cosas, esto es lo que, esto se queda. Esta es la base. Sí. La fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que permanece en todas las iglesias. Y él está hablando de sus tiempos, hace casi 2000 años atrás. Y todavía permanece. Entonces, ¿qué es lo que tú piensas cuando tú escuchas, al menos vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por la fe? Por la fe. ¿Qué es lo que te viene a la vista, lo que te viene a la idea, lo que tú interpretas con respecto a lo que está diciendo? ¿Por qué Pablo dice que permanece la fe? Es obvio, la fe permanece porque sin fe es imposible, como dije anteriormente, es imposible agradar a Dios. Si no tengo fe, anteriormente lo había dicho en otra carta, en la otra carta anteriormente, vengo a ser como símbolo de retiñe, sin fe. Es decir, la fe es tan importante que sin la fe yo no tengo una conexión con Dios a través de Cristo. Es decir, sin fe no puedo tener un vínculo con el Padre. Así de importante es la fe. Porque entonces Pablo dice la fe y la esperanza. Y yo le comentaba y decía, interesante utilización de palabras, fe y esperanza. Yo decía, porque para un cristiano normal, hablar de fe y esperanza puede que estamos hablando de sinónimos, pero Pablo claramente define en ese pasaje y esperanza. Hay tres elementos diferentes ahí, fe, esperanza y amor. No son lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros? Si fueran lo mismo, él no dijera fe, esperanza y amor como palabras totalmente divididas entre ellas. Es interesante que Pablo utilice eso, porque ¿qué diferencia tú puedes encontrar entre la idea de la fe, entre la idea de la esperanza? Si yo digo, bueno, la esperanza, yo puedo decir, yo puedo tener esperanza en que Cristo volverá. Es decir, yo tengo una esperanza, no fe, una esperanza de que Él volverá, y por esa esperanza nosotros seguimos de pie y nosotros seguimos andando, haciendo lo que dice su palabra.
Es decir, si yo no tengo tampoco, aparte de la fe, no tengo la esperanza de que algún día yo le voy a ver, yo voy a decir, bueno, entonces ¿para qué yo estoy aquí si yo no tengo esperanza de que algún día le voy a ver? Todo esto que estoy haciendo aquí eh, es para nada. Entonces yo no puedo decir que tengo fe sin tener esperanza. Muy interesante. Yo decía, como tú bien dices, no puedo decir que tengo fe si no tengo esperanza. Vemos las dos palabras, ¿verdad? Fe y esperanza. Hay una sinergia entre ambas que se coayudan en ambos. Yo quiero leer un pasaje y parte y de lo que trataba de meditar y decía, interesantemente, si uno contempla el concepto de esperanza, uno comprende incluso parte de nuestras acciones como cristianos, parte de nuestras, digamos así, esencia de cristianos. Yo quiero leer eh, Romanos 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Pablo está hablando aquí de lo que él está diciendo anterior, cuando él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mira lo que dice Pablo aquí. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba produce esperanza. ¿Sí? Entendemos que como cristianos, parte de nuestra, digamos así, los frutos del Espíritu, los que estamos aquí, cuando vivimos una vida como Dios manda, ¿verdad? Es que nosotros tenemos una acción de esperanza. Y la acción de la esperanza es algo, digamos, muy humano en nosotros. Digamos, yo puedo decir, bueno, yo tengo la esperanza de que la vida me va a ir bien. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo esperanza de que este 2025 me va a ir bien. Yo tengo esperanza de que todos mis negocios van a ser fructíferos. Yo puedo tener esperanza de que este 2025 yo consigo un mejor salario, un mejor empleo, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Sí, sí, sí. Puedo tener la esperanza de algo. Mas no así la fe. Y aquí es la parte interesante, donde digo que hay una sinergia ahí, pero también hay una contradicción. Porque yo puedo llamar fe a una esperanza. Y ahí está la parte errónea de nuestro concepto. Esperanza no es fe y fe no es esperanza. Más bien, esta fe que yo tengo me produce esperanza. Pero, como bien decías tú, si mi fe, que dice la Biblia, dice, pues ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Entonces yo entiendo que la fe está puesta no en mi vida, no en el pastor, no en la maestra, el maestro. Mi fe está puesta no en mis deseos, porque yo puedo decir, bueno, yo tengo fe que este año me va a ir bien. Eso yo estoy totalmente errado con mi fe. Exacto, la fe es puesta en Cristo. aquel que la da. Es decir, Exacto. aquel que es el autor de la fe. Aquel que él es el autor de la fe es en el que tenemos que tener puesta nuestra fe. No podemos decir que yo tengo la fe en que me va a ir bien o tengo la fe en que voy a conseguir esto o lo otro, ya sea en 2 años o lo que sea, cuando la fe que debemos de tener es en Cristo. ¿Por qué sería así? ¿Por qué tú crees que sería así? Porque hay que tener la fe en Cristo. Yo no puedo decir, tengo la fe, o tengo fe que este año, como mucha gente dice, o decimos incluso, mal decimos, tengo fe que este año me va a ir bien. ¿Por qué tú crees eso? Que está mal. ¿Por qué tú crees que está mal? Porque ¿cómo podemos tener fe en algo que no va a hacer nada por ti? La fe que nosotros debemos de tener no es en que yo voy a conseguir algo. ¿Por qué tenemos que tener la fe en Cristo? Porque la fe que nosotros debemos de tener es la fe de que Él existe, porque nosotros vivimos
por fe. La misma palabra dice, nosotros vivimos por fe, no por vista. Ujú. Entonces la fe que nosotros debemos tener es en Cristo, porque nosotros tenemos que creer que Él existe y creer lo que Él es capaz, creer en su poderío y creer que Él existió y que viene, y creer que Él aún está con nosotros, es decir, creer que nosotros somos su iglesia, creer que nosotros somos templo, creer totalmente en lo que está en la palabra. Sin esa fe en Cristo, no podemos decir que nosotros, que fe en otra cosa que no sea Cristo Ujú. es fe. Ok. Yo iría un poquito más lejos. Yo iría, y la palabra lo define, porque la fe, ¿qué es? La La certeza. certeza. Hay una palabra interesante ahí, y es la palabra certeza. Sin duda, sin ambigüedad, sin, digamos, yo no sé, nada. Hay una certeza. La Biblia no manda a tener fe en Cristo, o bien dices, porque si yo digo tener fe en otra cosa, entonces yo estoy diciendo que yo tengo certeza Ujú. en lo desconocido. Por ejemplo, yo no sé si este año me va a ir bien. Yo tengo la esperanza de que me vaya bien. Exactamente. Yo espero que me vaya bien. Yo deseo que me vaya bien. Pero yo no puedo decir que yo tengo fe en eso. Exacto. No puedo Tengo no una puedo certeza. tener la certeza de que este año yo voy a tener mi casa propia, mi carro propio, una estabilidad estable, Ujú, cuando yo no sé si va a ser así. Entonces, eso ujú. puede ser una esperanza. Porque, Yo creo que me va a ir bien, pero pero más no puedo allá, decir que tengo fe en eso. pero me voy más allá. ¿Por qué tú crees que está mal tener esa certeza en algo? Pues, si yo digo a ti, yo tengo una certeza, como bien dijiste, una certeza, tengo fe en el futuro mío propio, de mi trabajo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, mi mirada va a estar puesta en mi futuro. Porque tengo una certeza ahí que va a pasar como yo quiero que pase. Y que no hay dualidad de efecto. Y que todo lo que yo haga va a ir en torno a ese futuro. Entonces, mi futuro, interesantemente, se vuelve mi nuevo Dios. Exactamente. Se vuelve mi nuevo deseo, no, mi nueva certeza, Mi nuevo norte, mi nuevo punto, exacto, mi nuevo centro. no se vuelve Cristo. Exacto. Entonces, decir que yo tengo certeza en algo más que Cristo es totalmente errado, porque yo puedo decir, como bien decía al principio, yo puedo tener una certeza en Cristo, una certeza, perdón, sí, una certeza en Cristo, perdón. Yo puedo tener fe en Cristo, pero mi esperanza está puesta en Él también. Exacto. Y a través de mi fe puesta en Él, entonces yo espero, dice la Biblia, dice, por lo tanto la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, por yo tener fe en Cristo, entonces yo tengo una esperanza nueva. Tengo la esperanza de que me va a ir bien porque estoy viviendo una vida en Cristo. Exacto. Pero si me va mal, mi fe nunca fue conmovida. Mi certeza que fue Cristo nunca fue conmovida. Pero si tu certeza estaba puesta en un futuro brillante para ti y te va mal, entonces tú vas a decir, tu fe está mal. exacto. ¿Pero por qué tu fe está mal? Porque no nunca está estuvo puesta en algo Cristo. seguro. Dice, Cristo es la roca. Entonces, si Cristo es la roca, es algo seguro, algo firme, algo que no va a ser conmovido, no va a ser movible. El mundo puede cambiar, pero Cristo se mantiene como un solo elemento. Dice Pablo, dice, por lo tanto ustedes están, en Efesios, dice, por lo tanto están fundamentados, ya ha usado una dualidad, y fundamentado bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas, donde la roca angular se entiende como un elemento estructural que no se mueve, que es inconmovible y es totalmente fuerte, es Cristo. Entonces, si mi roca angular es Cristo, mi fe es Cristo, entonces mi esperanza siempre va a ser positiva, exacto, siempre va a ser buena. Sí, sí. Pero si pasa algo en mi vida... Por eso decías anteriormente, exacto, que sí va de la mano, o sea, sí, la palabra que usaste, la fe y la esperanza, una sí, sinergia, sí es una sinergia, exacto, pero no es lo mismo, es decir, es como que la fe está acá y la esperanza aquí, pero se unen. Porque si yo tengo una fe puesta en Cristo, mi esperanza va a ser también puesta en Él, y mi esperanza va a ser
todo basado en lo que Él me ha dado. Y, o sea, yo voy a tener una esperanza positiva, si puedo usar la palabra en ese sentido, positiva en el sentido de que yo voy a tener una esperanza donde no voy a esperar nada malo, porque espero todo lo bueno de Cristo. Exacto. Y si me pasa algo malo, dice la Biblia, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, si me pasa algo, incluso algo malo, yo voy a entender algo malo dentro de nuestro conocimiento, Sí, algo malo definición. dentro de nuestra definición, algo Ajá. malo dentro de nuestra humanidad, porque lo que humanamente interpretación, nosotros sí. decimos que es malo, para Dios todo es normal, pues. O sea, viene un bien mayor. Para Exacto, Dios siempre hay un bien siempre mayor. hay un bien Entonces, mayor, así que. incluso aunque me pase algo malo, yo voy a tener mi esperanza en algo incomovible, que es Cristo. Ujú. Entonces, entendemos que cuando Pablo dice, por lo tanto, ahora permanece la fe y la esperanza, es la fe puesta en Cristo y la esperanza que desciende de esa fe puesta en Cristo, que espera, obviamente, en todas las cosas positivas, en todas las cosas buenas, en todas las cosas progresivas. Entonces, y decía, wow, a mí me pareció interesante cuando veíamos esa claridad, porque yo decía, a veces veíamos que no sabemos qué palabra utilizar, cuando yo decía, pero la fe, hace unos años atrás, nosotros hablábamos sobre la fe y yo llegaba a esa misma conclusión. Decía, el problema de nosotros los cristianos es que cuando hablamos de fe queremos adjudicarnos la fe, como si fuera algo que yo me la inventé, Exacto. como algo que yo la descubrí. Y la Biblia dice que Jesucristo es el autor de nuestra fe. Entonces, si Jesucristo es el autor de vuestra fe, entonces mi fe debe estar puesta totalmente en Él. Mi certeza puede estar totalmente puesta en Él. Lo que yo espero ya es otra cosa. Lo que yo tengo esperanza son otras cosas, pero mi fe jamás va a ser movida, porque si yo pongo mi fe en otra cosa, entonces literalmente estoy andando en arena. No sé a dónde voy a llegar, no sé si me voy a hundir o voy a caer. Estoy andando sobre algo firme. Entonces, me impresionaba ese aspecto de la esperanza, cómo la define Pablo en ese sentido, dándole un sentido de que es parte de la fe, pero es parte de la fe en el sentido de que corresponde a la fe que ya yo tengo en Cristo. Uh-huh. Y al menos en el tema de la fe en sí misma, y decimos, bueno, la fe es en Cristo, ya podemos entender que cuando Pablo dice, ok, por lo tanto hoy permanece la fe y la esperanza, ambas están basadas en Cristo, ambas tienen ese fundamento en Cristo, ambas esperan en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene el amor? En ese sentido, en tu consideración, ¿a qué viene el amor ahí? Porque básicamente podemos relacionar la fe y la esperanza, como dijimos antes, una sinergia entre ellas dos. Sí, sí. ¿A qué viene el amor en esa ecuación de Pablo? Yo puedo decir que tengo fe, puedo decir que tengo esperanza, y si no tengo amor, es decir, es como un conjunto. Yo puedo decir que tengo fe, porque los tres está bien, los tres está bien, si tienen los tres está bien, pero yo puedo decir que tengo fe, tengo esperanza, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve tener fe en Cristo? ¿De qué me sirve tener la esperanza de que algún día estaremos con Él y no tengo amor? Es decir, todo se basa en amor. La misma palabra dice Dios es amor. Dios es amor. Es decir, si tú no amas, ¿cómo tú puedes llamarte hijo de Dios o llamarte un seguidor de Cristo? Podría ampliar incluso ahí un poco más, porque si uno ve, como yo decía antes, la ecuación de Pablo en ese sentido, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero dice, el mayor de ellos es el amor. Y decía, wow, Pablo primero define estos tres elementos como importantísimos y lo que permanece. Y lo que permanece, más allá de todos los ministerios, más allá de de los dones. Más allá de lo que tú puedes hacer aquí en la tierra, lo que permanece es lo que permanece en la iglesia de Dios. Y lo que debe permanecer en la iglesia de Corinto en ese momento era, decía Pablo, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Interesantemente, Santiago escribe una carta, un libro, una carta, y Santiago empieza a hablar de la fe. Santiago dice, porque si vuestra fe, si ustedes dicen tener fe, pues si su fe no lleva obra, es muerta. Y pareciese cuando tú lees Santiago y tú lees Romanos,
uno es Santiago y otro es Romano, otro es Pablo y Santiago. Cuando Romano dice, por lo tanto es por fe, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Y Santiago y Pablo empieza a decir, porque mira, que Abraham alcanzó justificación por su fe, no por sus obras. Interesantemente, Santiago dice algo parece que es diferente. Dice, no, porque Abraham alcanzó justificación porque hizo esto. Ajá. Y por lo tanto le fue contado como justicia. Y ambos apóstoles pareciese que se contradicen hasta cierto punto en esa definición. Yo creo que es algo que en algún punto lo voy a tocar, lo vamos a tocar y vamos a ampliar mucho más en eso. Pero no quiero entrar mucho en ese detalle. Pero en sumatoria no se contradicen, pero están hablando de algo similar, pero no lo mismo. Pero interesantemente Santiago dice, porque si su fe, dicen tener fe, pero no hacen obra, exacto, es muerta. Está muerta. Y Santiago no lo deja ahí a la nada, sino que Santiago empieza a explicar y dice, porque si su hermano que no tiene comida, su hermano que no tiene vestido, le dice a usted, yo no tengo vestido, no tengo comida, y usted tiene las capacidades de brindarle al hermano comida y vestido, pero usted le dice que Dios te bendiga, y se va al hermano, entonces Santiago está diciendo, tu fe es muerta. Exacto, porque no estás haciendo, no estás obrando. ¿Pero no estás obrando en qué? Estás obrando en fe, porque tú crees en Dios, como bien dijiste. Estás obrando en esperanza, porque tienes esperanza de que al hermano le vaya bien, pero no estás obrando en amor. Exactamente. O sea, lo que Santiago está diciendo aquí, en este caso, especialmente el ejemplo que le hace con el hermano, él dice, porque aquí, aunque tú estás diciendo que tienes una fe, aunque dices que tienes una esperanza, tu falta de acción no es tanto de la fe, sino es que no tienes el amor por el hermano. Exacto, tu falta de acción está diciendo, no hay amor. Exacto, tú dices, verdad, yo no tengo amor, porque si tú tuvieras amor por tu hermano, y como la Biblia dice, Jesús mismo hablando dice, amad a Dios sobre todas las cosas y amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos, dice, ¿quién de vosotros trataría mal a su propio cuerpo o rechazaría su propio cuerpo? Exacto. Ninguno lo haría, es una pregunta retórica. Es como que un ejemplo, ¿quién rompiéndose el dedo, viendo que está roto, no va al médico o a alguien que le cure el dedo o que le ponga un yeso? Exacto. Entonces es como tratar al prójimo como a su propio cuerpo, es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú ves que te está yendo mal, tú vas a hacer lo posible para subir y estar bien, ya sea económicamente o de la salud, en cualquier ámbito, en cualquier área. Así Exacto. Que si vemos al hermano en necesidad y vemos al hermano que también está, tenemos que verlo como nuestro cuerpo. De eso se trata. Entonces, Santiago está diciendo, usted está actuando mal, porque no estás actuando en amor con tu hermano. Entonces, el amor, yo le decía, y muchos dirían, pero eso no significa amor. Yo decía, es que nuestro concepto de amor está tergiversado y ha sido romantizado, que es diferente. Nosotros decimos tener amor, pero lo que tenemos es un romanticismo por las cosas. Exactamente. Creemos que el amor es decir de la boca, yo te amo. Más no practicamos el verdadero amor del que habla la palabra. Carta. La palabra, cuando vemos amor, dice la Biblia, Juan 3:16, famoso pasaje, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio. Lo entregó. El amor es acción. Hubiera dicho Dios, no, yo amo al mundo bastante, demasiado, pero no dio a su hijo en él. Exacto, hubiese podido decir, yo lo amo, mas yo no voy a entregar a mi hijo. Entonces, ¿cuál es la acción de amor? Es decir, ¿dónde está la acción? Si tú me dices que me amas, ¿dónde está que no lo veo? ¿Dónde está la demostración de amor? Bueno, él amó tanto al mundo que entregó al... Que fue lo mismo que hizo Abraham. Cuando leemos la carta de Santiago, cuando leemos la carta de Pablo, Romano y Santiago, y tocan a Abraham, mira lo que hace Abraham. Abraham va a sacrificar a su hijo. Dice que el ángel lo detiene y dice, ahora sé que temes a Dios. Ahora sé. ¿Por qué? Porque Abraham ya había hecho la acción. Hasta el momento era simplemente un deseo. Hasta el momento Abraham decía, no temo a Dios.
Yo amo a Dios. Exacto, Hasta ese decía, momento. hasta el momento decía amarle más. En ese momento, cuando él decide obedecer a Dios y hacer lo que Dios le estaba Hacer una pidiendo para acción. hacer con su hijo, ahí es que él demuestra que sí verdaderamente amaba a Dios. No tanto demuestra, sino que se consuma el efecto del amor. Exacto. Porque si tú amas, tú haces. Por eso es que la Biblia nos manda, si yo amo a Dios, si yo amo a Cristo, tú puedes decir, "Oye, yo amo a Cristo", y cantar muy bonito y decir en todas esas canciones que tú amas mucho a Cristo y a Dios. Se vuelve inicuo el hecho de que tú digas, yo amo a Dios, o yo amo a Jesús, lo amo con todo mi corazón, Él es mi esposo, qué sé yo, todas las palabras bonitas, románticas que puedes encontrar en el diccionario, pero si no hay una acción de vosotros, ¿quién ama? El que hace, al que se le ha dado más. El que ama es el que sin importar qué, hace lo que Dios dice en su palabra. No podemos decir que tenemos fe en Cristo o que tenemos esperanza en Cristo cuando no hacemos o practicamos lo que está en su palabra. Entonces yo puedo decir, yo amo a Dios, yo practico el amor de Dios de boca. Nosotros no podemos decir que le amamos si yo no practico, porque como dije anteriormente, ¿dónde está tu acción para decir que tú practicas el amor que está en la Biblia? Porque el amor es acción. Y lo vamos a ver, y en algún punto podemos ampliar mucho esto. Decimos, el amor son acciones que uno hace. Pues yo puedo decir mucho de te amo, pero hasta el momento es que Cristo mismo hablando dice, no hay mayor amor que el que un amigo da su vida por el otro amigo. Cristo nunca habló el que dice que ama más al amigo, sino el que toma una acción de sacrificio. También en la misma palabra dice que el que no practica el amor o el que no ama no permanece en Dios, ni Dios en él. Lo podemos ver en Primera de Juan 4:16, si no me equivoco, donde dice, si tú amas, Dios, tú permaneces en Dios y Dios en ti. Entonces no podemos decir que permanecemos en Dios si no practicamos el amor. Tú estás totalmente en el lado opuesto de lo que es el amor, el verdadero amor. Exacto, porque Pablo define el amor en la preeminencia del amor, dice, porque el amor, hablando del amor específicamente, dice, porque el amor todo lo soporta, todo lo espera, exacto, no se envanece. Y Pablo, recuerda, Pablo está cerrando la carta a los Corintios. Todo lo Pablo sufre, todo lo soporta. Yo le empecé a hablar, ahí le dije que era niño. En el capítulo 5 mandé a uno a sacarlo de la iglesia porque estaba totalmente corrupto. En el capítulo 8 le dije que ustedes pueden comer, que dejen de estar dividiéndose por viandas sacrificadas a los ídolos. Te hablo de que pueden comprar y pueden compartir con el mundo, pero no ser parte del mundo, que todo es lícito, hasta cierto punto lícito, pero no todo conviene. Habló de los dones espirituales, la división de la iglesia. Más él cierra ahora diciendo, todo eso pasa. O sea, habló todos esos capítulos hablando de todo eso, más al final él cierra con broche de oro diciendo, todo eso pasa, la profecía cuando van a pasar, todo pasará, más lo que va a permanecer realmente es la fe, la esperanza y el amor. Sin embargo, de estos tres el mayor es el amor. Significa que una vez nuestra fe siendo consumada o cuando nosotros estemos ya con Él y nuestra fe, por decirlo así, no sea tan necesaria, por decirlo así, o ya nuestra esperanza esté cumplida. Sin embargo, después de todo eso, aún el amor es lo que va a continuar en ese entonces. Es decir, siempre el amor va a estar en el top, va a estar en la cima. Sí, exacto, porque Pablo dice, lo que ahora vemos como es por espejo. O sea, vemos todas las cosas, vemos a Cristo, estamos esperando en Cristo, pero ahora estamos viendo como espejo. Como espejo. No hemos llegado a ser completos. Exacto. No hemos llegado a ser completos. Después nos veremos como tú nos ves. Exacto. Pero llegará el momento que todo eso pasa, como bien dice, ya pasará la esperanza, pasará la fe, o incluso pasarán todos los dones espirituales, ya todos los ministerios se acabarán porque ya no hay más nadie que edificar. Llegará a ese punto, pero lo que permanece, lo que debe permanecer, siempre. No solamente desde el momento en que la iglesia se construyó por Cristo mismo, sino que hasta el momento, hasta ahora, lo que debe permanecer en la iglesia es la fe, la esperanza y el amor. Porque el amor, sobre todo, es el único elemento
que te hace hacer a ti cosas, Ujú. te hace ser sacrificado, porque por amor, entonces tú dices, yo voy a vivir una vida conforme a Dios, yo voy a hacer por mi hermano las cosas que tengo que hacer, yo voy a actuar en base a eso, porque el que nos amó primero fue Dios mismo. Exacto. Entonces, si yo entiendo, El amor no se basa en que nosotros le Ujú. amamos, la misma Biblia lo dice. Se basa en que Él nos amó primero exacto, y sin embargo por eso nosotros le amamos. exacto. Entonces, bueno, hay algo interesante que vemos en ese pasaje, 1 de Corintios, y podemos hasta cierto punto seguir ampliando sobre esto. Ujú. Yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Porque siento que es un tema que se puede profundizar más, Sí, pero sí, al sí. menos hasta cierto punto hemos entendido qué nos referimos con la esperanza, Exacto. qué se nos referimos con la Con fe, la fe, a qué nos referimos con con el el amor, amor. y por qué sobre todo ello está el amor. El amor sobre todo.